Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en mi canal Distorsión y hoy os voy a hablar de un tema que siempre genera bastante controversia y debate entre lectores, aficionados, investigadores y estudiosos porque sobre todo cuestiona la todopoderosa hipótesis extraterrestre que, como todos sabemos, a día de hoy pues sigue conservando una gran vigencia, sobre todo entre amplios colectivos de la comunidad ufológica internacional, aunque también hay que decirlo y hay que indicarlo que un gran nutrido grupo de estudiosos e investigadores pues ya la han relegado desde hace bastantes décadas como la posible respuesta a este enigmático fenómeno que tanto nos apasiona. Eh, mm, de entrada, yo quisiera aclarar una cuestión que para mí es vital a la hora de buscar cualquier tipo de interpretación o teoría con respecto a este asunto que nos ocupa, porque considero que no es lo mismo hablar de ovnis que de platillos volantes. ¿Por qué? Porque, como su propio nombre indica, o en este caso sus siglas, objeto volador no identificado, puede ser cualquier cosa o ninguna, porque estaríamos hablando en un rango tan amplio de fenómenos y cosas que la gente ve, sobre todo volando a cierta distancia, que es muy difícil establecer ningún tipo de conjetura. Y si era complejo hace 50 años, en la actualidad aún más, porque los cielos están poblados de infinidad de aparatos de todo tipo y que pueden llevar en un momento dado a la confusión, pero sobre todo porque, como la misma nomenclatura lo indica, un ovni puede ser incluso un fenómeno atmosférico, un fenómeno astronómico que puede llevar a la confusión del neófito, de una persona que en un momento dado pues lo observe de determinada manera que le lleve a interpretar que ha visto un ovni, pero como tal esa información que se puede extraer de ahí es bastante vaga, escasa. ¿Por qué? Porque no hay muchos datos que nos puedan llevar a pensar que aquello puede ser algo más que un hecho, un avistamiento que no ha podido ser identificado. Incluso las luces de un helicóptero vistas en la neblina o vistas en la lejanía por alguien que no esté acostumbrado, que el sonido no le llegue porque está en contra del viento y que él crea que es un genuino ovni o platillo volante. Y por eso yo creo que cuando hablamos de platillos volantes ya ahí entramos en otro terreno, entramos dentro de otra dimensión, si me permitís esta definición. ¿Por qué? Porque la mayoría de encuentros o avistamientos de platillos volantes pues se producen a corta distancia. Ya es más difícil buscar estímulos normales que puedan llevar a la confusión a una persona que, por ejemplo, dice que ha visto descender una aeronave con ventanillas, con antena, que ha desplegado una escalerilla por la cual han descendido una serie de tripulantes de características no humanas. Aquí ya entramos dentro, digamos, de una serie de relatos, de historias que contienen una gran cantidad de detalles extraños, anómalos, que son, como digo, más complejos de cazar con algo que nosotros medianamente conozcamos. Por eso, independientemente de que no me refiero a la forma de platillos volantes, porque aquí puede entrar toda una amplia gama
de características que tienen estos objetos, o aerodinámicas, si también se me permite este término dentro de la ufología. Y por tanto, el término platillo volante pues ya hace alusión a otro tipo de encuentros, a otro tipo de experiencias que van más allá que la simple visión en la distancia de algo que no sabemos lo que es y que intentamos enmarcar dentro de el fenómeno ovni, pero que sin duda hace 200 años o un siglo pues se le hubiera buscado una explicación sobrenatural a esa luminaria, a esa sombra, dentro de los cánones de la religiosidad, de la superstición, de la magia, incluso de la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, como digo, por la propia información que se traduce de ese lejano avistamiento, pues realmente, insisto, puede ser cualquier cosa o nada. Pero estos cientos o miles de avistamientos e informes de gente que ha estado a corta distancia, a un tiro de piedra, de una nave, de unos seres, con una serie de características y de detalles tan amplios y tan concretos que o ese hombre está fabulando o realmente se ha encontrado con algo para lo cual no tenemos ningún tipo de explicación. Y yo ahí me sitúo en esa corriente de pensamiento. Y lo que yo quería abordar en este vídeo, que decía que es esta pequeña introducción, que no es demasiado breve, considero que siempre que se pone sobre la mesa para iniciar un debate, pues la parte de la comunidad ovni, lectores, aficionados, los propios ufólogos y tal, que defienden la hipótesis extraterrestre, pues la cogen con pinzas porque consideran que entramos ya dentro de un terreno, de unas arenas movedizas que en algún momento pueden llegar a hundir la hipótesis extraterrestre. Y me refiero a esa vinculación entre mente y fenómeno, entre el psiquismo de los observadores, de los testigos, con la manifestación, con lo observado. Y claro, ya aquí, como todo lo que toque el tema mental, pues ya produce de entrada un rechazo, porque la parte contraria a este tipo de planteamientos pues considera que ya se está restando importancia a este tipo de apariciones, de avistamientos, de eventos, porque se está delimitando o se está intentando ofrecer una explicación psicológica, sociológica, antropológica, incluso dentro de los también siempre muy controvertibles límites de la religiosidad y de las creencias humanas, pero es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en todas estas décadas de estudio y análisis del fenómeno ovni, de los encuentros con platillos volantes, pues se ha llegado a determinar que esa relación mente-fenómeno va mucho más allá de lo que se había supuesto desde un inicio, de lo que habían previsto nuestros veteranos ufólogos, que en las décadas de los 50 y 60 se aproximaron con más ilusión y ganas de demostrar que esto era algo de origen extraterrestre, que en pararse y con lupa examinar de cerca qué es lo que nos ofrecían todo este tipo de relatos. Y como veremos, pues mucha parte de esa ufología
que abandera la hipótesis extraterrestre, pues no ha tenido más remedio que insertar dentro de su andamiaje ideológico algunas partes de esta posible vinculación entre la mente y el fenómeno, porque claro, siempre dándole, barriendo para casa, como se suele decir, para no perder nunca ese punto de apoyo que sería la hipótesis extraterrestre. Y es que podemos empezar a que prácticamente, y valga la redundancia, desde la chispa inicial del fenómeno allá por 1947, se anotó que muchísimos testigos, incluso testigos de alta credibilidad, como suelen ser los pilotos comerciales o de combate, entrenados para saber distinguir lo que se ve en el cielo, pues comentaban a los encuestadores oficiales me refiero, a los periodistas, a los propios ufólogos, que durante su encuentro, durante su avistamiento, pues ellos habían notado que aquella nave, aquel objeto, aquella luz, se anticipaba a sus movimientos, como que si de alguna manera le leyera la mente. Incluso cuando iban, en este caso, un piloto de combate a realizar cualquier tipo de maniobra ofensiva, incluso la de disparar misiles en dirección al objeto, pues este parecía reaccionar anticipándose a esta maniobra que iba a hacer el piloto. Y por tanto, se demostraba que eso que se veía en la distancia, pues estaba de alguna manera también leyendo la mente de los observadores. Y esto a nivel testimonial, a nivel de informe, pues se ve en múltiples ocasiones como, incluso a mí me lo han contado también, como los testigos piensan que el objeto o el ser, el humanoide, el ufonauta va a hacer cualquier cosa, cualquier movimiento, y lo hace como si de alguna manera estuviera, como digo, entrelazado psíquicamente en ese momento con los observadores, demostrando que esa sinergia o esa unión, ese sincretismo existía más allá de lo que en un primer momento se podría aventurar de un fenómeno pretendidamente extraterrestre, donde desde un inicio, desde ese punto de partida, pues se consideró al testigo como un mero espectador, de alguien que tiene la fortuna o la desgracia, según el suceso, de toparse con un platillo volante. Pero como digo, esto también pues se confirma en esas comunicaciones telepáticas, de las cuales la literatura ufológica está también repleta, como el medio más habitual de comunicación entre los tripulantes, pilotos de los platillos volantes y los testigos. Pero también cuando solamente se ve el objeto, pues se establece ese tipo de comunicación, de intercambio de información, con la complejidad que esto tiene, porque esto se habla también muy a la ligera, como si esto fuese algo de andar por casa. El hecho de que una civilización que tiene una evolución distinta a la nuestra, a saber a cuántos años luz de distancia del planeta Tierra, pues llegan aquí y son capaces de interferir la mente humana, por mucha tecnología que se tenga, que comprendan el lenguaje humano y también las emociones y la forma de comunicar, porque evidentemente con tecnología y con una alta tecnología se puede realizar grandes avances a la hora de poder establecer cualquier tipo de comunicación con otras especies, pero no es algo que de entrada sea tan sencillo de entender como se ve dentro del fenómeno ovni, que no solo estaríamos hablando de que estas inteligencias, entidades, seres
criaturas dominasen esa comunicación mental con el ser humano, sino que también la gestualidad, a un nivel tan meticuloso que parecía que están educados en los mejores colegios de la Tierra, que saben perfectamente, incluso, ya te digo, os comento, hacer gestos con las manos, con las cejas, con la boca, las muecas, todo en esa comunicación es de entrada demasiado humano. Y esto se ve en los informes y en los casos ufológicos que, como digo, en pilotos de combate se establecen estas comunicaciones telepáticas. Incluso ha habido pilotos españoles que han tenido comunicación telepática en inglés. No hay barrera idiomática. Y como digo, no es algo tan sencillo como aprenderse un diccionario, sino el poder comunicarse con otra especie. Por mucho que los defensores de la hipótesis extraterrestre lo releguen todo o lo expliquen todo o utilicen como coartada, que es que claro, nos llevan cientos o miles de años de avance, que esto para ello es coser y cantar. Y claro, eso es un elemento que se utiliza con bastante frecuencia para poder responder a todas las cuestiones que sean espinosas, que sean controvertibles o que sean de alguna manera como incompatibles en cierta medida con la hipótesis extraterrestre. Pero como digo, esto va mucho más allá, porque hay infinidad también de episodios ufológicos donde la voluntad de los testigos parece estar a merced del fenómeno, como si nos controlasen, como si fuéramos una marioneta, como si fuéramos un dron biológico, y que nos obligan en cierto modo a dirigirnos a ciertos lugares para que tengamos esos encuentros o que hagamos una acción diferente de la habitual que lleva a que nos topemos con estos seres. Incluso desde el propio testigo se puede incitar el contacto con estos fenómenos, con estas manifestaciones, a través de la bazografía, la ouija de toda la vida, la escritura automática, la mediunidad, todos esos métodos que se utilizaban dentro del espiritismo para contactar con seres desencarnados, con difuntos, con familiares que ya habían pasado al otro lado, o incluso con entidades espirituales, con ángeles y con otra fauna de seres etéreos. Pues esto desde 1947 pues se recicla, y ahora esos mismos teléfonos que antes servían para una cosa, pues ahora sirven para eso, pero también amplían sus funciones, como si fuera un móvil que de pronto les han metido una nueva aplicación. Y ahora los extraterrestres pues están pendientes de la peña que hace ouija o que hace bazografía, no en todos los casos evidentemente, pero yo he investigado algún que otro episodio de estas características muy interesante, donde por parte del individuo, del testigo, se provoca el contacto con el fenómeno. Por tanto, es una cosa de ida y vuelta. Igual que el fenómeno puede provocar o puede manipular o puede controlar la voluntad del observador para llevarlo a un determinado sitio, el testigo puede buscar la comunicación con esas manifestaciones para tener esa experiencia. Por tanto, ya vemos que esa vinculación mente-fenómeno ha estado ahí siempre latente, entre bambalinas, y ha sido, como decía el gran Sherlock Holmes, tan evidente que durante un tiempo pasó desapercibida. Tenemos también el hecho de los trances, de los estados alterados de conciencia, en los cuales los testigos se ven muchas veces
implicado, como que la percepción está alterada. Y claro, esto también demuestra que la irrupción del fenómeno dentro de nuestro entorno pues provoca, no en todos los informes, pero sí en bastantes de ellos, que la percepción habitual, el estado mental de los individuos pues sufra una alteración, lo que también está incidiendo en esa, como digo, dualidad mente-fenómeno. Y fijaros que también las alteraciones espaciotemporales que se registran en este tipo de encuentros, que el tiempo parece transcurrir de una manera anómala, hay lagunas de memoria, pues todo esto también es muy habitual en las personas que se encuentran dentro de un estado alterado de conciencia, y no habría que buscar tampoco una explicación en el hecho de que ese tiempo que falta sea porque se le ha sometido a algún tipo de borrado de memoria por parte de los alienígenas en el tema de las abducciones, sino que simplemente está demostrado que en el momento que se tiene este tipo de visiones, y por visiones no quiero decir en ningún momento que sea algo meramente mental, pues parece que el testigo entra dentro de una campana de silencio donde incluso los ruidos, los sonidos desaparecen, las emociones incluso no funcionan del modo habitual. Hay gente que de pronto siente una paz muy grande cuando está ante algo que en otras circunstancias pues le hubiera llevado a un pánico extremo, pero que sin embargo él indica que durante el tiempo que estuvo frente a aquello pues no sintió nada, pero en el momento que desapareció de pronto tuvo un pánico extremo. Por tanto, en ese control de la voluntad pues parece que también existe esa especie de como de intervención quirúrgica a nivel mental para producir ciertos cambios en los testigos, no solamente en la percepción, con esas alteraciones de tiempo y con ese aislamiento sensorial donde no se escucha nada e incluso no parece que haya un alma más viva en los alrededores. Si hay una carretera por la que pasan vehículos, pues de pronto aparece desierta hasta que termina el avistamiento. Y como digo, también a nivel de las emociones, el fenómeno controla todos estos aspectos. Y no lo quiero dejar en el aire. Cuando hablaba del tema de las visiones, no era de forma gratuita ni peyorativa, sino para indicar también en este punto de la conversación, de lo que os estoy contando, de que en otro tipo de crónicas de encuentros con entidades, criaturas sobrenaturales, marianas, parapsicológicas, forteanas, también se registra todo esto. Aunque lo que se vea a nivel estético, a nivel visual, esté en las antípodas de una nave alienígena, como puede ser el caso de ver a la Santa Compañía o a una dama de blanco, pero sin embargo todos los demás patrones sí parecen coincidir en esos estados de trance, en esa adivinación mental o en esa anticipación mental que hacen estas apariciones a cualquier tipo de movimiento que realice el testigo. Y por tanto, ya aquí vemos también otro de los apartados que ocasiona verdaderos quebraderos de cabeza a los ufólogos. El vincular la visión de una nave tecnológica alienígena con esta otra serie de visiones de, como digo, criaturas de todo pelaje. Pero es que podemos seguir aún profundizando aún más
en esta vinculación mente-fenómeno, la propia exclusividad de lo que se ve, la no repetición de contenidos, porque si por algo destaca el fenómeno ovni y cualquier otro terreno de lo sobrenatural, forteano, parapsicológico, criptozoológico, religioso, mariano y tal, metafísico, es que lo que se ve parece que se personaliza para cada individuo, aunque se conserven algunos elementos generales de lo que define a cada parcela de lo extraordinario, lo demás no se vuelve a encontrar en otro episodio, en otro caso ufológico. Es como si esa nave y ese humanoide o esos ocupantes se hubieran creado, se hubieran moldeado de pronto para ese particular y determinado testigo. Después ya no lo volvemos a ver. Lo he comentado en infinidad de casos, en infinidad de oportunidades, que yo tengo aquí en la zona de Cádiz varios encuentros cercanos y no son iguales, ni en las naves ni en los tripulantes. Por tanto, esta exclusividad parece indicar que la percepción humana, lo que vemos, está siendo alterado en origen, y para que se produzca esta distorsión también tiene que existir esa vinculación mente-fenómeno. Claro, en estos momentos la ufología tradicional no puede negar la mayor, porque todo esto, como digo, lo han relatado incluso pilotos de combate, que ven como que los objetos cambian de forma, como que no se repiten las formas, esa comunicación telepática, esa adivinación de los movimientos, incluso en cómo la voluntad y las emociones parecen estar aturdidas o controladas desde el exterior. La ufología clásica, la de tuercas y tornillos, tiene siempre ahí el tema de la alta tecnología. Bueno, esto es alta tecnología. Cuando no es producida de forma directa, voluntaria, que el fenómeno quiera manipular, quiera realizar cualquier tipo de operación a través de esa vinculación o ese trasvase de información que se produce entre la psique de los observadores y estas inteligencias, como digo, de manera premeditada, como parte de su misión aquí en la Tierra para ocultar sus actividades, para que no les veamos realmente como son, o como sistemas de camuflaje, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen también otra argucia, que es decir, que muchas de estas cosas que os estoy comentando es producto colateral, es un fenómeno colateral producido por la irrupción en nuestro medio de una tecnología que desconocemos por completo, que puede tener alrededor suyo unos campos de energía que pueden venir de otras dimensiones. Aquello produce algún tipo de interferencia dentro de nuestras mentes. Por tanto, fijaros cómo se controlan esos dos aspectos, que lo pueden hacer de forma voluntaria, pero que también puede ser algo que ellos no controlan del todo, que simplemente es porque es un símil, como si, por ejemplo, imagínate un DeLorean, como el que aparece en la película Regreso al Futuro, viaja al pasado, a la Edad Media, y el humo que provocan los gases de escape del coche, pues provocan asfixia en los eventuales testigos, porque
claro, acostumbrados a respirar el aire puro, pues de pronto además verse una humareda, pues les produce incluso más malestar que a cualquiera de nosotros. Y esto sería un efecto colateral, no es buscado, es producto de la tecnología del siglo XX de regreso al futuro. Entonces, por eso digo que en un primer momento, bueno, y todavía hay muchísimos investigadores que niegan este tipo de vinculaciones tan profundas entre el ser humano, los testigos y el fenómeno, porque claro, les lleva a horizontes que no tenían ni siquiera planteado alcanzar, porque esto va más allá de lo que ellos consideran que sería una respuesta lógica y sensata, cuando ni la lógica ni la sensatez parecen ligar con el fenómeno ovni de ninguna de las maneras. Pero es que podemos dar un paso más. Otra de las características de los patrones observados y me repito, en gran cantidad de informes ufológicos es que el testigo puede desconectarse de la experiencia mediante rezos, plegarias, oraciones, mantras, lo que sea. De pronto, si el testigo está demasiado agobiado porque está viendo unos seres que se le aproximan, o porque hay una luminaria frente a su vivienda, o porque se encuentra a unos tipos como este que tengo detrás, al que tengo aquí primero, no vayamos a confundirnos, aunque también se puede dar el caso del otro, pero no vamos a liarla todavía más, en los pies de la cama y mediante, como digo, una voluntad férrea de los testigos, pueden hacer que esta entidad, esa luminaria o ese platillo volante y sus ocupantes desaparezcan o salgan despedidos, o simplemente la imagen ¡pum!, se apaga, como si fuera un televisor que uno le da el botón de apagado y la imagen va a negro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué poder puede tener alguien para que en un momento dado una experiencia se corte, deje de producirse? Pero es que si vamos más allá, que es lo que intento siempre, porque vamos, yo con esto no quiero convencer a nadie, a mí me vale con que el que está al otro lado de la pantallita se haga preguntas. Con eso me doy más que por satisfecho. No pretendo convencer a nadie, sino exponer parte de lo que es mi investigación. Y claro, cuando uno tiene todos estos datos y está viendo de que el fenómeno, incluso a voluntad del testigo, puede desaparecer, que esto también tiene reminiscencias con otras apariciones donde siempre se ha hablado que existían libros de salmos, de conjuros, de oraciones religiosas, de cruces, de ajos, de 20.000 cosas para repeler probablemente hemos estado etiquetando un mismo fenómeno en función de nuestra recepción, de nuestra decodificación a la hora de que en esa más que evidente comunicación que se establece entre el fenómeno y los testigos no sea simplemente para todo esto que os he estado comentando hasta el momento, sino para que también de alguna forma eso que proviene de porciones de la realidad que ni siquiera podemos aventurar tenga una forma reconocible por nosotros, porque fijaros cómo los platillos volantes de los años 50, 60, 70, el interior era
retrofuturista para la época. Actualmente lo vemos totalmente desfasado, vintage, ¿no? Un platillo volante con palancas, con botones, con lucecitas. Aquello sí, aquello estaba en la vanguardia, en las revistas de ciencia ficción, en los cómics, en el cine, y es lo que se consideraba que era una tecnología de, de gran calado, pero a día de hoy vemos algunos de estos artículos y libros que recogen estas experiencias que son totalmente verídicas, pues vemos que el desfase tecnológico con lo que tenemos en el 2025 es un gran salto. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos superado lo que los testigos veían, por lo menos a nivel visual? No me refiero a las capacidades de las naves ni a lo de los propios ufonautas, pero es como si todo fuera un escenario, una puesta en escena, una ciencia de cartón piedra. Por ejemplo, la Santa Compañía llevaba un ataúd. Podemos pensar que ese ataúd era de madera, tenía clavos para unir y fabricar el féretro, o era un ideograma que se incrustaba ahí para que el testigo lo interpretase. Del mismo modo, cuando un observador ufológico entraba dentro de una nave y veía o veía desde fuera a los seres, a los ufonautas con escafandras, con pistolas de rayo, ¿pensáis que esa pistola por dentro tenía mecanismos? Cuando nosotros soñamos podemos ver un avión, podemos ver un vehículo, una moto, podemos encender la luz de nuestra habitación dándole al interruptor, pero realmente el interruptor y el cableado con esa supuesta bombilla que vemos en el sueño es todo producto de tecnología, o es un símil. En el sueño podemos abrir incluso el capó de un coche y vemos que tiene un motor, pero ese motor no es fruto de la tecnología, está aparentando porque tiene que trasladar ese mensaje. Con esto, y aquí siempre me gusta dejarlo bien claro, no quiero decir que todo sea un engaño producto de una alucinación, de un trastorno mental, de que la gente desvaría. No, 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 esto es real. E incluso tiene repercusiones sobre el medio de modo físico, dejando huellas e incluso repercusiones y secuelas fisiológicas y psicológicas que se pueden documentar y rastrear en los testigos. Por tanto, cuando se habla de, o cuando hablo de experiencias visionarias, me gusta este término porque enlaza los encuentros con platillos volantes, no ovnis, los platillos volantes, los seres de los platillos volantes, con todo este folclore antiguo, con todos estos relatos de Chimenea y Manta que nos hablaban de seres, de criaturas, de demonios, de ángeles, de aparecidos, de difuntos, de damas de blanco, de vírgenes, que estaban ahí tan cerca que parecía que prácticamente los podíamos seguir a su lugar de origen, pero que sin embargo siempre se buscan las vueltas para desaparecer, para hacernos creer que están tan cerca que pueden entrar dentro de tu casa, te los puede topar en una carretera o en un cruce de caminos, pero después ellos se las habían para que no seamos capaces de seguir su rastro. Por tanto, para mí es muy interesante y muy delatador todo esto que os he estado delineando en este vídeo sobre esa conexión mental entre el fenómeno y los testigos, y con esto no he querido inducir ninguna idea ni trasladarlo en el terreno de la especulación dentro de la teoría de la distorsión, que todos sabéis
que yo defiendo, pero que lo que quería era que comprendierais que esta parte del fenómeno que está muy denostada, ocultada, borrada, eliminada durante décadas de los libros de ufología, que cuando se trataba pues siempre se hablaba de esa manipulación, de esa tecnología y tal, pero que realmente lo que estamos viendo es que hay algo ahí afuera que se comunica con el ser humano a través de lo que vemos, pero también a través del mundo interno. De hecho, que pueda construir una escenografía, que pueda utilizar conceptos socioculturales y vinculados a la psique del testigo. No es que, y aquí también es un punto interesante, porque también cuando se habla de manipulación pues se dice, no, es que el fenómeno está enredando al ser humano en un juego de sombras donde nunca termina de llegar a la verdad absoluta, porque está utilizando un parapeto a través de este tipo de alucinaciones o de manipulaciones mentales para que veamos el fenómeno de otra forma, pero de lo que se deduce de los papeles, de las entrevistas con los testigos, es que no parece existir una intencionalidad o una hoja de ruta de estas inteligencias de tener fijos ciertos ideogramas para someternos al engaño. Lo que yo he podido adivinar y lo que he comentado en mis libros dedicados a la teoría de la distorsión es que esa escenografía no se crea tanto por una voluntad profesa del fenómeno de engañarnos o enredarnos en algún tipo de manipulación, sino que el contenido está muy relacionado con el individuo. Por eso no se encuentran esas repeticiones que deberían de existir después de cerca de 80 años de encuentros. ¿Por qué? Porque muy factiblemente en esa comunicación el fenómeno en origen tiene una forma que es independiente de la presencia del ser humano, y que esta también, si hacemos un poco de caso a lo que nos cuentan los testigos, pues sí tiene cierta uniformidad, puesto que la mayoría en primera instancia en cualquiera de los universos de lo extraordinario, desde lo religioso hasta lo marciano y desde lo criptozoológico a lo fantasmal, pues tiene como unos códigos de inicio, de apertura, que serían luminarias, luces, flashes, ruidos, zumbidos, voces, sombras, presencias, figuras humanoides o lo que se podría interpretar como unas entidades difusas, pero después, en el momento que ya parece que no ocurre tampoco en todos los encuentros, pero cuando ya sea por la proximidad o por la duración o por características o factores que ni siquiera podemos aventurar, pues ese trasvase de información ya excede lo que sería un encuentro visual sin conexión, porque evidentemente el fenómeno existe a su libre y albedrío, pero en el momento que enlaza, que se enchufa con nosotros, es cuando el ser humano le vuelca cierta información de manera inconsciente, como ocurre en los sueños, y se produce ese collage tan
tan bizarro, tan absurdo, donde se mezclan conceptos que un extraterrestre te puede hablar de que te vas a divorciar o de cualquier otra cuestión nimia o de cualquier otra estupidez, que todo va a depender de ese volcado que se le haga al fenómeno. Y por eso en algunos episodios los ufonautas parecen de parvulario y en otros parecen universitarios. No es que unos sean como defienden los defensores de la hipótesis extraterrestre, que claro, también es otro comodín, aparte de la tecnología. Es decir, bueno, es que estamos siendo visitados por cientos, cuando no miles de civilizaciones. Y claro, cuando dicen miles, pues ya, claro, te puedes encontrar al tonto del pueblo, con perdón, o el tonto del cosmos, como te puede encontrar a Einstein. Claro, y te puede encontrar o un tío muy alto, pero claro, se puede pensar que va a venir una civilización para un momento dado para que la vea un testigo y ya no volver a ver a más nadie. Pero es que esto ocurre en infinidad de ocasiones. Por tanto, aquí vemos que lo más lógico y sensato, y no soy sospechoso de decir hasta la saciedad que estos dos conceptos y los platillos volantes no conjugan de ninguna de las maneras, pero lo más razonable es pensar que en esa conexión vaya algo más que esa presunta comunicación, que esa presunta sumisión mental que hace el ser humano, o ese pliegue ante estas inteligencias, sino que también conlleve una elaboración de la percepción de lo que se está observando. El observador está influyendo en lo observado, pero claro, como esto ocurre en esos estados alterados de conciencia, en esos trances, que no tienen por qué ser cantosos en el sentido de que el testigo sepa, que ha habido muchos que sí, pero otros que no han notado nada, pero porque probablemente sea algo imbuido y que en el momento ni siquiera es considerado o valorado por los testigos. Entonces, como el tiempo transcurre de una manera que nosotros no podemos cuantificar, es probable que lo que nosotros consideramos que, bueno, pero si el platillo y aquel ser tenía la forma antes de que yo los viera, ¿cómo es posible que no? Pues yo pongo el ejemplo ahora del ChatGPT. Le estamos haciendo preguntas a una inteligencia artificial creada por humanos, preguntas complejas de lectura de miles de documentos, y le estamos dando al enter para que te responda y ya está escribiendo el ChatGPT. Fijaros a la velocidad que trabaja, pero esto no quiero hacer el símil con la tecnología, sino el símil que también ocurre en lo mental, porque a nivel, por ejemplo, de los soñadores, se han hecho numerosos estudios donde una persona que se encontraba bajo vigilancia o no, estaba sirviendo para un experimento desde su domicilio, pero que han comentado que estaban, por ejemplo, soñando con algo en concreto y de pronto en el mundo exterior se ha producido un portazo y se ha acoplado al sueño, pero con una historia. Entonces, claro, si el portazo ocurre en un instante, ¿cómo puede la mente humana integrarla dentro de un relato? O los olores. También ha habido algún que otro informe de introducir una comida dentro del habitáculo de la sala donde estaba el durmiente y ha integrado el olor, que ha sido un instante, en el sueño, en lo que se estaba soñando en ese momento, pero dentro de una historia elaborada. Por tanto, aquí vemos que la mente imita al ChatGPT. No es que lo imite, sino que probablemente la mente sea superior al ChatGPT. Y por eso digo, desde mi punto de vista,
que puedo estar equivocado. Yo os lo cuento para que os resuene en la mente y que alguno vea o no si lo puede utilizar para algo. Yo no creo tanto en los tiempos perdidos, en esas eliminaciones de memoria, borrados de memoria, como si los alienígenas tuvieran unas tijeras y dieran, vamos a ocultar esta parte, pero después que venga un investigador que ha hecho un curso de fin de semana o ninguno sobre hipnosis y rescate todo lo que nosotros hemos estado intentando ocultar. Yo creo que más bien estos elementos son consecuencia de esos estados alterados de conciencia donde ya nuestra percepción del mundo, nuestra percepción de la realidad va o 2 o 3 pasos por delante o 2 o 3 pasos por detrás y está funcionando en un rango diferente. Y lo que para nosotros puede ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, a lo mejor en la realidad han pasado 30. O al contrario. Por tanto, precaución en nuestra interpretación de todas esas anomalías espaciotemporales que lo que podrían estar es encubriendo, no por parte que el fenómeno lo haya querido así, sino que nosotros al releer esto lo hemos identificado con algo que quizás no fuera, con el tema este de las alteraciones del espacio y del tiempo. Claro, como son naves, son seres científicos y tal, pues pueden distorsionar el tiempo, pueden hacer virguería y tal. Vamos a ver si esto tiene algún tipo de, como digo, de traducción diferente, como el hecho de que se diga, y esto también es una cualidad, una facultad achacable a cualquier tipo de entidad con la que extraña, con la que se haya, o anómala o forteana que se haya encontrado el ser humano, el de atravesar paredes, el de aparecer, desaparecer. Durante un tiempo esto se explicaba, entre comillas, como producto de unas facultades de unos seres que venían del más allá, de Maonia, no Magonia, sino Maonia, el término correcto, venían del cielo, del infierno, y tenían la capacidad, por su propia naturaleza, por su génesis, de ¡pum! Aparecer, desaparecer, leerte la mente, atravesar objetos, transformarse en una bola de luz, 20.000 cosas. Y durante siglos aquello, pues mira, pues sí, igual que nosotros tenemos una serie de características y facultades, pues estos seres que también la tradición popular decía que eran seres intermedios entre los dioses y los humanos, por tanto no eran ni muy divinos, pero tampoco eran humanos, pues tenían en su ADN todas estas facultades. Claro, con la irrupción del fenómeno ovni, de los platillos volantes, pues ya no eran facultades sobrenaturales de cuna, sino que esto era tecnología. Seres pensantes, más que nosotros, que tampoco hay que ser mucho, que habían logrado traspasar las barreras de lo físico, de lo psíquico, y que eran capaces de dar, de hacer auténticas maravillas, incluso hacer que una persona perdiera su materialidad y les acompañara atravesando paredes. Pero fijaros que la Santa Compañía, que está, como digo, o se podría considerar que está en Australia, en comparación con el fenómeno ovni, las antípodas, porque fijaros, unos seres, unos fantasmales con capucha, llevando un féretro por mitad del bosque, secuestraban a la gente y la sacaban por el ojo de la cerradura. Y también controlaban su voluntad y los hacían ir como especies de zombies. Y a nivel estético, a nivel visual, en escenografía, en puesta en escena, en ciencia de cartón piedra, tenían sus propios códigos, como que eran emisarios del más allá. Pero claro, ningún investigador, ningún estudioso de ninguna rama, de los forteanos, sobrenatural, cristozoológico, mariano, etcétera, etcétera, etcétera,
ufológico incluido, por si no lo he dicho, ha logrado demostrar algo tan básico, tan sencillo, como que lo que se ve se corresponde a la naturaleza del fenómeno. ¿Por qué? Porque de entrada el Bigfoot, una aparición mariana, una dama de blanco, la Santa Compañía, un ufonauta, tiene suficientes elementos en lo que se ve como para que no tenga uno que exprimirse mucho la cesera. Es un extraterrestre, es una comitiva del más allá, es la madre de Jesús de Nazaret, en el caso de las apariciones marianas. El Bigfoot es un eslabón perdido entre los homínidos y el ser humano. ¿Por qué? Porque lo que se ve es muy sencillo de interpretar. No hace falta que yo venga aquí a daros la chapa, ni hace falta que ningún investigador os lo comente. Cualquiera de vosotros que hubiera tenido cualquier tipo de experiencia forteana, sobrenatural, etcétera, 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 que tuviera esa información explícita, no os haría falta que viniera nadie a contároslo. Diría, bueno, pues yo he visto al difunto de mi abuelo, he visto a la Virgen María, he visto un Bigfoot y tal. ¿Por qué? Porque ya os digo que la estética está claro, claro, pero claro, y valga la redundancia, ¿cómo es posible que ningún investigador, ningún estudioso en ninguna de estas ramas de lo extraordinario, de los encuentros anómalos, de alta extrañeza a altísima extrañeza, haya sido capaz de decir, bueno, pues sí, el féretro y la comitiva esta venía del más allá? La Virgen María era la madre de Jesús de Nazaret. El Bigfoot es el eslabón perdido. No, no, ¿por qué? Porque lo que os estoy diciendo, porque probablemente lo que se ve es simplemente un paso más que tiene el fenómeno, la manifestación de llegar a hacer entendible un mensaje que probablemente vaya más allá de esa literalidad. La literalidad no tiene por qué ser la respuesta a todo. Hasta el momento, si algo parecía un pato, andaba como un pato, hacía el sonido de un pato y tenía las alas de un pato, pues era un pato en nuestro mundo. Pero en el mundo de los platillos volantes esto no es así, ni en ningún otro ámbito de lo anómalo, de lo extraordinario. Lo literal es simplemente un enganche, probablemente un epifenómeno, algo colateral, que de alguna manera nuestra mente se interpone entre lo observado y el observador para crear una pantalla sensorial que le sirva como de garantías de que conserva cierto control o no hay manera inclusive de evitar esa interrupción de lo manifestado, como si de alguna manera nuestra inmersión psíquica conlleve ese aparataje visual que vemos, que evidentemente es muy fascinante e hipnótico, pero que quizá en lo que hasta el momento pues se relegaba en los informes, se le consideraba como algo curioso, extraño, desconcertante, terrorífico, pues quizá ahí esté la matriz del asunto, esté el núcleo del problema cuando se le quitan todas las capas a la cebolla, en esa conexión mental. ¿Qué es lo que se consigue? Porque si bien, y ya lo dejo como pincelada final, si los investigadores no hemos sido capaces de fabricar, elaborar, cartografiar de manera explícita la tipología de los ufonautas ni de las naves, ni en cualquier otro ámbito de lo extraordinario, no tenemos una información uniforme,
Pero sin embargo, en todo esto otro que os he estado comentando en el vídeo, pues sí hay uniformidad. Y no solamente hay uniformidad dentro de los archivos de los ufólogos, de los estudiosos de los platillos volantes, sino de los criptozoólogos, de los parapsicólogos, de los que estudian las apariciones marianas, de todas las experiencias forteanas, pues todos estos elementos cazan, coinciden, y probablemente en las coincidencias es en donde debemos de insistir. ¿Qué es lo que ocurre? Y por eso os decía al inicio que cuando esto se pone sobre la mesa, pues esto es como una bomba. ¿Por qué? Porque inmediatamente se aleja el foco de lo extraterrestre, de lo alienígena, interpretado y leído como que estamos siendo visitados por máquinas manufacturadas en planetas lejanos y que llegan aquí gracias a la obra y milagro de esos sesudos investigadores y científicos extraterrestres. Y claro, ya eso no gusta. ¿Por qué? Porque es como una creencia arraigada, como la fe cristiana, y no quiero hacer tampoco una comparación demasiado literal para que no se sientan ofendidos ni los unos ni los otros, pero que cuesta. ¿Por qué? Porque es como si ya hubieras puesto todos los huevos en una cesta, en la de los alienígenas, y ahora abrirte a otro campo, pero en ningún momento se está diciendo que esto no tenga un carácter anómalo, extraordinario, revelador, increíble, desconocido, inexplicado por el momento. No tenemos respuestas para lo que la gente dice estar encontrándose y viendo desde hace no solo décadas, sino siglos. Y yo creo que esto es un fenómeno apabullante, inquietante, porque quizás nos está revelando cuestiones que van más allá de lo material, de lo físico, de que probablemente nuestra conciencia no es un producto de las neuronas de nuestro cerebro, ni es simplemente una conexión sináptica y tal de una corriente eléctrica que se produce aquí, aunque yo tengo poca, pero bueno, y tal, sino que probablemente nuestra conciencia es algo más, que puede llegar a ser algún tipo de radio, de transmisor, para conectarse con otras realidades. Dejo incluso la puerta abierta hacia otras inteligencias, pero lo que sí yo tengo algo meridianamente claro es que el ser humano tiene dentro de sí un instrumento, una nave espacial que es capaz de llegar mucho más allá de lo que la visión ordinaria nos permite. Y con visión ordinaria no me refiero simplemente a lo que es la vista, sino a la conciencia humana, a lo que es el pensamiento, a lo imaginal, a todo lo que nos puede llevar a una elevación de nuestro pensamiento, y no dejarnos tampoco arrastrar por todo esto de lo material, de lo inmediato y de tal, que está bien, evidentemente, pero que hay algo más, que el ser humano tiene una trascendencia que evidentemente no es simplemente un habitáculo o un saco de huesos, sangre y músculos y vísceras, sino de que probablemente este cuerpo sea un receptor de algo mucho mayor. Y esto no estoy diciendo tampoco ninguna otra locura, porque hay ya multitud de científicos que plantean la posibilidad de que la conciencia sea no local, o sea, no esté producida por nuestro cerebro, sino que nuestro cerebro o nuestra mente, incluso también saber cómo, dónde estaría realmente, pero que nosotros seríamos simplemente un portador de la señal.
que nuestra señal está dentro, nuestra conciencia está tanto dentro como fuera. Claro, el concepto interno, externo, pues también produce mogollón de discusiones y de controversia, porque parece que uno está diciendo, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que todo es mental, pero si los ovnis dejan, o los platillos volantes dejan huellas, claro, porque estamos hablando de algo, y lo he comentado, de algo que tiene, para que nos entendamos rápido, vida propia y al margen de la nuestra, sea lo que sea, porque incluso puede ser porciones de realidad que tengan la capacidad de interactuar con nosotros, sin necesidad de que le tengamos que colgar el hábito de entidad, inteligencia, que tendrá inteligencia evidentemente, pero que puede ser algo, un concepto radicalmente diferente a todo lo que hemos planteado hasta el momento. Y por eso decía que entrar en este universo de lo mental y fenomenológico te lleva a cuestionarte muchísimas cosas y sobre todo a no restarle trascendencia ni extrañeza a un fenómeno que nos lleva sobrecogiendo siglos y que permanecerá aquí y que en algún momento seremos capaces, o eso espero, de que nuestra evolución a nivel mental, pues ya se está viendo que a nivel científico seguimos evolucionando y no los alcanzamos, pero yo creo que sí, y yo creo que sería una buena reflexión final, que solamente la evolución mental de conciencia del ser humano, de llegar a aspectos de abordaje de la realidad mediante diferentes metodologías, y están los estados alterados de conciencia y mogollón de cosas, pues quizá no tengamos esa ansiada y esperada respuesta con un lazo rojo como un regalo de cumpleaños, pero sí tengamos una aproximación que ya hemos visto que con la lupa, el telescopio, el blog de notas y tal, no estamos llegando. Claro, y por eso os decía que hablar de estas cuestiones provocan debate y quebraderos de cabeza en muchas personas que no están dispuestas a por un momento pensar que quizá no es que estuvieran equivocados, sino que simplemente la respuesta iba por otro lado. Se mantiene prácticamente todo el andamiaje. Lo único es que el origen de ese fenómeno que nos apasiona a todos, pues tiene esa otra forma de enfocarse. Yo creo que ha quedado claro que ahora me imagino, que espero que sí, que muchos de los que veían ese matrimonio psique fenómeno observado y observador esté un poco más definido, y que no es algo tan como no, eso de la mente, como el fenómeno, si el fenómeno deja huellas, si los ocupantes están, claro, eso está ahí, pero estamos viendo que la génesis, los procesos que llevan a esa elaboración mental, probablemente sean consecuencia de esa comunicación y trasvases de información. Bueno, espero vuestros comentarios como siempre, y seguiremos en la conversación en dichos comentarios. Venga, un fuerte abrazo.